Noticiero El Vigilante presenta Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. Los comentarios expresados en el siguiente programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Estimados amigos, qué bueno saber que están en sintonía de Notivigilante, @Notivigilante. Estamos en el espacio de Luces y Sombras. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, @JuanFranGT, para todos los que nos gusten seguir en esta transmisión en directo, originada desde la zona viva de la capital guatemalteca. Hoy estamos tratando el tema de la coyuntura nacional. Para eso hemos invitado al analista nacional y también abogado Giovanni Frati. Giovanni, bienvenido a este espacio. Gracias por estar en Luces y Sombras. Y lo que hacemos nosotros es iniciar con algunas de las preguntas que ustedes gentilmente nos han enviado a nuestras cuentas personales. La primera de ellas es, Giovanni, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la conformación de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia y ya la denominada alfombra roja que nos costó alrededor de 89,000 quetzales a todos los tributarios guatemaltecos? Sí, muchas gracias, Juan Francisco, y a toda tu teleaudiencia, tanto electrónica como en televisión de tu programa. Es lamentable, digamos, ¿verdad?, que se manejen esos excesos en las cortes y en la digamos, justicia nacional, ¿verdad? Yo recuerdo también, por ejemplo, los excesos de la Corte de Constitucionalidad anterior y la actual, con esos bonos de cientos de miles de quetzales, ¿verdad? O también aquellos sofás eléctricos para dar masajes que se compraban los magistrados, los salarios exorbitantes, digamos, este catering que se hace inclusive con hoteles de lujo de 5 estrellas privados que valen también decenas de miles de quetzales. Yo creo que esa pompa y circunstancias muy lamentable, como también, por ejemplo, lo mismo que hicieron en esa gala contra la impunidad, ¿verdad? Con la fiscal general, la Corte Suprema de Justicia completo, Iván Velázquez ahí grabando él con su teléfono, como que fueran, digamos, los miembros de la Corte bailándole al rey quiché, como decía el doctor González Dubón en algún otro programa, bailando el chinique, pues. Entonces, yo obviamente tengo mucho respeto y admiración por las tradiciones indígenas guatemaltecas. Me parece que son parte de la gran riqueza cultural de este país, pero no estamos los guatemaltecos para esos circos. Pues además no pueden convivir por su función, digamos, judicial. No pueden convivir y tener, digamos, una relación de amistad, un fiscal con un juez. Porque la objetividad judicial es fundamental. Entonces, si no hay objetividad y el juez es totalmente independiente del fiscal y lo que hacen es fraternizar uno con el otro, entonces con eso se pierde la independencia judicial y la independencia de fiscales, ¿verdad? Entonces, lo único bueno, diría yo, del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia es que no es una persona que depende de la CICIG, como sí lo era la magistrada Delia Dávila. La verdad que a mí me pareció que eso tenía un conflicto de intereses irreconciliable. Realmente creo que eso es un conflicto tan grande que no debió haber sido nunca electa para magistrada de la Corte Suprema de Justicia la magistrada Delia Dávila, porque ella fue mandataria de la CICIG, o sea, ella trabajó para la CICIG y eso le hace entrar, digamos, en un conflicto de interés imposible, y estuvo presionando muy fuerte la izquierda organizada atrás de CICIG y la CICIG atrás de bambalinas para que quedara ella de presidenta de la Corte. Entonces, de alguna manera, yo celebro en parte que sea un magistrado que no está cooptado, digamos, o tomado por la CICIG y las embajadas, pero también tengo que condenar, porque no hay otra forma de no hacerlo, los excesos, digamos, burocráticos y estas fiestas que verdaderamente lo que hicieron fue dar una muy mala señal en cuanto a la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Ok, respecto a eso, la independencia que tiene que tener uno de los importantes poderes del Estado, como lo es el organismo judicial, ¿qué podemos hablar acerca de los casos que se están ventilando? Encontramos ahí que ellos van a ser quienes al final decidan sobre una serie de antejuicios a través de las diferentes salas de amparo y algunas otras. En la situación, por ejemplo, del que se está ventilando en contra del alcalde capitalino Álvaro Arzú, que aparentemente es un caso que ha venido tejiendo desde hace algún tiempo en relación a la muerte del reo y capitán Byron Lima Oliva. Y que empiezan a destaparse, como ellos lo dijeron en su momento, una caja de Pandora, especialmente por la relación del alcalde Arzú con el reo y capitán Lima Oliva en relación al caso Gerardi. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, eso también es muy curioso, ¿verdad? Y hace pensar que la CICIG es el arma política personal tanto de Iván Velázquez como de las embajadas que fondean a la CICIG, como de Tel Maldana. El gran problema con esa persecución es, como yo lo ponía en Twitter, es que parece ser que al señor Velázquez le interesan los casos de hace 20 años y la relación, digamos, entre el presidente Álvaro Arzú y el señor Lima y, digamos, Gerardi, que es un caso que se ha litigado por 20 años en los tribunales del país,
pero no le interesa la corrupción de la UNE de hace 6. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Le interesa, armar con un testigo protegido, otra vez, un testigo protegido igual que Eco, digamos, o igual que Monzón, que pasan 1, 2 o 3 años en la cárcel, salen totalmente libres después de denunciar a X, Y o Z, y se maneja entonces ahora la teoría de que si hay grandes cantidades de dinero, por ejemplo, encaletado, o en caletas, o en escondites, o en, digamos, casas de seguridad de esta mafia, viene este señor seguramente, agarra ese dinero y se va a Nicaragua, a Cuba, al Brasil, donde se quiera ir, a vivir tranquilo con los cientos de millones de quetzales que se robaron. Entonces, lo que a mí me causa más curiosidad es que a la CICIG sí le interesa volver a litigar el caso Gerardi, pero no le interesa investigar a fondo la corrupción de la UNE. Y qué curioso que la UNE le hace los mandados políticos a la CICIG en el Congreso. Y todo lo que propone la CICIG en el Congreso, la UNE lo respalda. Entonces, ¿esto es una lucha contra la corrupción? ¿O es una venganza contra enemigos políticos? ¿O es un juego político entre, digamos, izquierdas y derechas? Y entonces la izquierda, a la cual obviamente favorece el señor Velázquez, está favoreciendo a una facción política y tapando la corrupción de esa facción política para atacar a la facción política contraria. Y entonces, Juan Francisco, ahí ya no estamos hablando de una lucha contra la corrupción, sino estamos hablando de guerra política. Porque sería lucha contra la corrupción si estuvieran presos mercantilistas corruptos de derecha, militares corruptos, guerrilleros corruptos y miembros de partidos políticos de izquierda y de derecha por corrupción. Ahí yo ya no tendría absolutamente nada que alegar, ni nada que decir, porque digamos, si yo hubiera preso a un Joviel Acevedo, a una Sandra Torres, a un Pérez Molina y a un contratista corrupto del Estado, ¿qué podemos alegar en la derecha? Nada, porque entonces la persecución es pareja. Pero ¿qué vemos en este momento? A la CICIG le interesa mucho el caso de Gerardi de hace 20 años, pero la corrupción de la UNE de solo hace 6, que fueron cientos de millones de quetzales en corrupción, campaña política anticipada, la muerte de Rosenberg, la muerte de los Musa, todo eso no le interesa, e inclusive la fiscal Tel Maldana ha dicho, muy difícil de investigar. Bueno, es realmente apabullante ese comentario y nos llama mucho la atención las otras situaciones que están surgiendo, no solamente en la Corte Suprema de Justicia y esta nueva conformación, sino también la Corte de Constitucionalidad. Una Corte de Constitucionalidad, hasta donde entiendo, y me gustaría que me ampliaras, por favor, que no tiene el poder, o por así decirlo, en leyes de carácter ordinario o en ciertos niveles donde no existe un proceso de litigio. ¿A qué me refiero exactamente? Primero, con la solicitud que se hace de la revocatoria de la visa del señor Velázquez. Luego, una carta que aparentemente tiene que ser corregida. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Porque entonces pareciera que estamos también a merced, hablando también de la justicia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad. Sí, digamos, esos 3 magistrados, ¿verdad? Bonegre Mejía, Mata Vela y Gloria Porras han hecho un trabajo pésimo en cuanto a la magistratura de la Corte más alta del país, ¿verdad? A mí como abogado, Juan Francisco, me da mucha tristeza realmente ver una actuación tan politizada, tan poco apegada a derecho, tan poco apegada a la Constitución Política de la República como el que hace estos 3 magistrados. Empecemos por haber denegado la declaratoria de non grato del presidente de la República por un argumento tan espurio y tan baladí como que entonces un artículo de la Constitución establece que el presidente actúa en Consejo de Ministros o en auxilio de un ministro, y entonces que por eso la declaratoria de non grato no era válida. Totalmente falso, ¿verdad, Juan Francisco? La Convención de Viena no es asunto constitucional. La Convención de Viena no es asunto de la Ley de Amparo. No tiene jurisdicción la Corte de Constitucionalidad para tratar asuntos de política exterior. Ni puede enmendarle la plana, ni sustituir al presidente de la República la Corte de Constitucionalidad con un fallo espurio. En ese fallo de ese amparo provisional definitivo, ¿verdad?, que no existe en la Ley de Amparo, no le dan audiencia de 48 horas a la contraparte. No hay autoridad recurrida. Uno de esos 2 amparos, el de Carrillo, por ejemplo, se lo dieron a Carrillo sin haber declarado primero non grato el presidente a Iván Velázquez. Entonces es un amparo contra el aire, pues, porque no había un acto público reclamado, ¿verdad?, en firme, ni siquiera se había publicado la declaratoria de non grato. Se impide, digamos, la defensa del gobierno en cuanto a un diplomático abusivo. Hay razones de peso varias y muchas para expulsar a Velázquez del país. Por ejemplo, haber intentado destruir la Constitución, haber querido entronizar el racismo en la Constitución con el derecho indígena, querer dividirnos a los guatemaltecos por raza
o color de piel, querer crear una dictadura judicial con el Consejo Nacional de Justicia y la reforma del 209, o sea, razones para expulsar a Velázquez. Por ejemplo, haber escondido el intento de asesinato de los muchachos, del muchacho Cimeri en Futeca por la seguridad de la CICIG de Velázquez, que casi matan al muchacho a golpes, 3 o 4 soldados, me parece uruguayos, que son trabajadores de CICIG, que la CICIG quiso enterrar el caso en una fiscalía de delitos administrativos. Entonces, razones y agravios para declararlo non grato existen, número 1. Número 2, la Convención de Viena te permite expulsar a un diplomático sin motivo y sin razón, sino simplemente por ejercicio de soberanía. Número 2. Y número 3, la misma Convención de Viena establece que ninguna de las partes contratantes puede alegar derecho interno para incumplir la Convención de Viena. Entonces la Convención de Viena te da la razón en el hecho de que Naciones Unidas no puede decir que porque hay un fallo espurio de la Corte de Constitucionalidad, el gobierno de Guatemala no puede expulsar a Velázquez. Y hay otra cosa más todavía, Juan Francisco, que es el precedente internacional. Si este fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala queda firme, eso se va a volver un antecedente a nivel mundial para incumplir la Convención de Viena, para los estados infringir los derechos de otros estados o las organizaciones internacionales infringir los derechos de otros estados y mantener o preservar diplomáticos abusivos o corruptos o que violen la ley, aún en contra de la voluntad del estado receptor. Entonces es un problema internacional de derecho internacional público tan grande, una violación tan grosera a la ley de amparo, y no solo eso, Juan Francisco, sino ahora la Corte de Constitucionalidad cree que es corrector de estilo de cartas. Ajá, en ese sentido, le manda a corregir una carta a una viceministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Guatemala, y la carta lo que decía en el segundo párrafo era: y se le conmina al señor Velázquez a respetar la Constitución, la soberanía de Guatemala y a no inmiscuirse en asuntos internos, que es su obligación porque así lo dice la Convención de Viena. Y que la Corte, estos 3 magistrados, porque hay que decirlo también, la magistrada Dina Ochoa, me parece su apellido, ha hecho un voto razonado disidente en contra muy valioso, muy apegado a la ley, muy apegado a la ley de amparo, que mis respetos y mi admiración pública para la magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad, que vota en contra de esos 3 magistrados, y entonces los magistrados, de la manera más ilegal, de la manera más llena de prevaricato y como una resolución abusiva, como un abuso de poder y una resolución violatoria a la Constitución, le mandan a corregir la plana a la viceministra y a quitar ese segundo párrafo, que es la harta obligación de Velázquez, que es respetar la Constitución y la ley. Ahora, pero sucedió algo bien importante, y que creo que parte de lo que muchos estimados amigos que están estudiando Derecho, que nos siguen de diferentes universidades o que ya son abogados en el ejercicio es precisamente que se le conminaba al presidente de la República que en caso la carta no fuera revocada, fuera cambiada en su segundo párrafo, el presidente tenía 12 horas para destituir tanto a la viceministra que firmó como al encargado del despacho, la señora Jovel. Explícame eso, por favor, y para todos los amigos. Sí, eso también es un fallo ilegal, ¿verdad? Para empezar, el origen de la controversia es haberse inmiscuido en la potestad presidencial y quererse arrogar jurisdicción sobre la Convención de Viena cuando no la tiene. Es tan sencillo como esto, Juan Francisco. Digamos, si tú y yo firmamos un contrato civil y está vigente el Código Civil, ninguna parte del contrato que tú y yo firmemos deroga el Código Civil. Lo mismo es el acuerdo con la CICIG y del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas. Que Naciones Unidas y Guatemala tengamos un acuerdo bilateral no quiere decir que no está vigente la Convención de Viena. Es más, son tan espurios los argumentos de estos abogados que defienden a la CICIG, que cuando le conviene a la CICIG es diplomático Velázquez, y cuando no le conviene es un funcionario internacional que necesita visa. Entonces es una inconsistencia tan increíble. En los mismos escritos de la CICIG, en la página de la CICIG, dice que Iván Velázquez es un diplomático y que entonces tiene las prerrogativas de la Convención de Viena y las potestades y privilegios que la Convención de Viena le da a diplomáticos. Pero cuando no les conviene y entonces les tienen que renovar la visa, entonces no es un diplomático, sino es un funcionario internacional que necesita visa de trabajo y que el gobierno de Guatemala tiene la obligación de renovársela. ¿Por qué? Si es un extranjero abusivo, si es un extranjero que se llegó a meter al Congreso sin tener potestad para hacerlo, porque la Constitución no le autoriza a ningún extranjero a tocar la Constitución Política de la República, mucho menos a reformarla.
Entonces, las graves violaciones, por ejemplo, la presentación de testigos falsos contra Yamatei, testigos falsos contra los Valdespais, testigos falsos contra Sperensen, testigos falsos contra Bielman, querer encubrir el caso del intento de asesinato del muchacho Cimeri. O sea, razones válidas, justas y necesarias del gobierno de Guatemala para expulsar a Velázquez es un rosario, porque este experimento inconstitucional que nosotros combatimos, Juan Francisco, desde que se llamaba CICIAX, no es más, y ya se ha descubierto por su actuar, no es más que un instrumento político de la izquierda, tanto internacional de Naciones Unidas como local e internacional de ONGs locales e internacionales, para hacer una guerra política. En eso estamos. Llevamos 10 años de eso, 10 años del circo de genocidio, 10 años de apreciar militares que han sido, amnistiados por la Ley de Reconciliación Nacional, 10 años de perseguir empresarios, 10 años de perseguir políticos corruptos de un bando, no del otro. Entonces, ¿dónde están las persecuciones penales de la CICIG y del Ministerio Público? Contra el CUC, contra Codeca por el robo de energía eléctrica en todo el país, contra Calas, contra CCDA por la invasión de fincas en Izabal, contra las ONGs corruptas, contra los sindicatos corruptos, contra los pactos colectivos corruptos, contra los sindicalistas que están politizando todos los sindicatos de salud y educación. ¿En dónde está? Entonces, cuando la justicia obviamente no es pareja, cuando se está haciendo una persecución política de un bando en contra del otro, y cuando ya nos degradaron el valor de la deuda soberana guatemalteca por estas tingas políticas que ya llevamos 10 años de CICIG y por lo menos 3 años de este caos, y por la irresponsabilidad del gobierno de Guatemala de seguirse endeudando, y por la voracidad de los mercantilistas de estar cobrando cientos de millones de quetzales más ahora que la deuda es más cara, es que estamos ahora en este grave problema de una degradación de la deuda que no se había dado en 30 años. ¿Por qué se degrada la deuda guatemalteca? ¿Y qué dice la degradación que hace Standard & Poor's o Fitch, me parece, de esa degradación de Guatemala? Por la inestabilidad política constante. ¿Quién la está causando? ¿Quién la causa? No hay otro nombre. CICIG, la comunidad internacional, las embajadas que le dan el dinero y el Ministerio Público, que no persigue de manera transversal y pareja la corrupción, sino que hace una persecución selectiva. Por lo tanto, es una persecución política y por lo tanto no se dan cuenta en su ceguera ideológica que ellos pierden credibilidad. Porque si ellos persiguieran también los delitos de la izquierda, ¿qué podemos decirlo de la derecha, Juan Francisco? No podemos decir nada. Ahora, ha habido algo muy importante y que tiene que ver con el Senado de los Estados Unidos, de 2 de sus congresistas, tanto uno republicano como el otro demócrata. También una carta que le enviaron a Rex Tillerson, en la cual hacen la solicitud de que nosotros deberíamos, como gobierno, perder las visas y que entonces todos aquellos funcionarios que tengan algún indicio o que estén en medio de un proceso, les sea automáticamente quitada la visa. Pero hay algún punto muy importante, la famosa ley que fue aplicada especialmente para Rusia, para Norcorea y para Venezuela, y que nosotros como Guatemala podríamos caer en esa situación. El Magnitsky. Exacto. Pero el gran inconveniente es que si nosotros ya por Standard & Poor's estamos siendo mal calificados, ¿qué va a pasar si entramos en la ley Magnitsky? Así es. A mí me parece, Juan Francisco, que esa es una maña, digamos, como se diría en buen chapín, de asustar con el petate del muerto. Digamos, para pasar una ley en los Estados Unidos de un congreso de más de 435 o 500 congresistas, digamos que 2 congresistas mandan una carta, es como que si la bancada más pequeña del Congreso mandara una carta a Rex Tillerson. Digamos, Rex Tillerson no creo que tenga en su prioridad número 1 de política exterior lo que está sucediendo en Guatemala. Si van a quitarle la visa a políticos o gente corrupta que ha sido condenada en juicio justo en Guatemala, perfecto. Para mí no puede haber mejor. Una vez se los haya condenado, respetando el debido proceso, presentando pruebas científicas y no testigos protegidos como única prueba, ¿verdad? Como el caso de Monzón, Eco y ahora esta muchacha Alejandra Reyes. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo en la cooperación con los Estados Unidos de América. Yo creo que los Estados Unidos de América nos pueden ayudar muchísimo en fortalecer el sistema de justicia completo. El FBI, el Departamento de Justicia, la inteligencia militar norteamericana, la inteligencia civil, por ejemplo, de la CIA, todas esas grandes agencias de investigación criminal y de inteligencia norteamericanas, que son de las mejores del mundo, pueden o deberían venir a Guatemala. Guatemala debería estar activamente buscando la cooperación bilateral, no con Naciones Unidas, sino con el gobierno de los Estados Unidos, para fortalecer con el FBI el Ministerio Público,
Con el Departamento de Justicia a los fiscales que persiguen los delitos. Con el INASIF, digamos, y con las unidades de CSI, digamos, que es la unidad policíaca o del FBI que hace el manejo de la escena del crimen de manera científica, por ejemplo, a la DIGICRI. Con la inteligencia militar, a la inteligencia militar guatemalteca, y con la inteligencia civil, a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Gobierno de Guatemala. Hay mucho que se puede hacer para nutrir al Gobierno de Guatemala, darle destrezas, darle tecnología y darles capacitación. Eso es una cosa. Y otra cosa es la barbaridad de este plan para la prosperidad, que en uno de sus artículos en el presupuesto de los Estados Unidos dice que se deben perseguir policías y soldados guatemaltecos por crímenes o supuestos crímenes del conflicto armado interno, pero no dice nada en contra de guerrilleros. Esa es una inmoralidad y una violación tan grande a la soberanía guatemalteca que Guatemala lo que debería hacer por amor propio es retirarse del plan para la prosperidad hasta que se haga una enmienda a ese artículo o, mejor aún, mejorar la cooperación bilateral con los Estados Unidos y garantizarle a los Estados Unidos que tanto el gobierno de Guatemala como los gobiernos centroamericanos queremos combatir la corrupción con evidencias, Juan Francisco, con evidencias científicas, con pruebas forenses, con médicos forenses, con peritos, por ejemplo, de contabilidad y auditoría forense, con peritos que persigan el lavado de dinero, con escuchas telefónicas autorizadas por juez, por ejemplo, para combatir las extorsiones. Ahí nos puede ayudar los Estados Unidos y yo he escrito las columnas que he podido en mi medio de comunicación, que es Publinews, pidiendo la colaboración del FBI y que se abra una oficina permanente del FBI en el Ministerio Público de Guatemala para entonces tener una oficina de asuntos internos fuerte que saque todos los fiscales corruptos que todavía quedan en el Ministerio Público, pero que también se entrene a jueces e investigadores de la policía, se les dé capacitación, entrenamiento y por sobre todas las cosas seguridad, Juan Francisco, porque es el fiscal que está en la calle, es el policía que anda en la calle, es el investigador del INASIF o de la DIGICRI que anda en la calle y recabando evidencia, el que verdaderamente necesita un carro blindado, el que necesita tener un guardaespaldas, no los magistrados de la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad. Es el investigador que arriesga el cuello todos los días investigando a criminales verdaderamente terribles, como son por ejemplo las maras que hasta descuartizan personas, a los que debemos ayudar. Entonces debemos hacer un replanteamiento de la colaboración y de la política exterior, especialmente colaboración de seguridad y justicia con los Estados Unidos. Ahora, algo que me llama mucho la atención, y yo lo platicaba con ustedes hace algunos días, estimados amigos, para que nos sigan a través de la radio también, era que el anhelo del guatemalteco, del que nos llaman camionetero, sí, del que se sube a la 40R, a la 203, es no tener ese nivel de inseguridad, porque nosotros seguimos con el subregistro de aproximadamente 16 guatemaltecos asesinados todos los días. ¿Qué hace el guatemalteco para que en este ambiente de política, que si la CICIG, que el MP, que si el presidente Morales, que etcétera, 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 qué hace el guatemalteco? Porque no mira la forma de cómo poder estabilizar su economía, número uno, y dos, encontrar justicia y seguridad. Así es. Y es ahí donde los Estados Unidos debería replantear su estrategia. Porque los Estados Unidos ha dicho muy claramente que lo que no quiere son migrantes guatemaltecos. Que lo que no quiere es una frontera porosa de 1000 kilómetros con México para que pase droga, contrabando, inclusive podrían pasar terroristas. Pasaportes falsos, por ejemplo, donde supuestamente hay un caso en contra de Mayra Vélez del Ministerio Público y ese caso no se investiga, y se pierden los informes sobre esa investigación y parece que la fiscal general protege con uñas y dientes a su secretaria general, pero no se investigan todos los casos. Entonces los Estados Unidos sí pueden ayudar a Guatemala. Yo creo que sí necesitamos colaboración, sí necesitamos entrenamiento, pero ¿para qué? Ya lo dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions. Ellos quieren combatir las maras igual que nosotros. Colaboremos en eso. Si tenemos más de 120,000 marreros en todo el país causando el delito de extorsión y matando y asesinando gente todos los días. ¿Pero qué hacemos nosotros como guatemaltecos? ¿Qué hacemos con el Ministerio de Gobernación, con la Policía Nacional Civil? Así es, enfocar los recursos del gobierno de Guatemala y del Ministerio Público a esos delitos. Esos delitos son los que verdaderamente impactan la vida del guatemalteco todos los días. Correcto. Esos recursos son los que despedazan la seguridad ciudadana, que son los que impiden que se hagan más negocios y que son los que impiden que se desarrolle el país. ¿Qué es la función de un gobierno, Juan Francisco? Seguridad y justicia. Correcto. Solo eso queremos.
Todo lo demás lo podemos hacer los ciudadanos privados. Los ciudadanos privados inclusive podemos construir escuelas, hospitales de beneficencia, carreteras, lo podemos hacer todo. Pero lo que es obviamente necesario es que alguien que tenga justicia y que tenga la ley y la Constitución por su norte y por su ideología, que no sea ideológico, sino que tenga como ideología cumplir la ley y que la justicia sea una, digamos, cosa prevalente entre los guatemaltecos, es el orden y la justicia. Lo que queremos los guatemaltecos es que el sistema de seguridad y justicia funcione. No queremos que tengan presos a 5,000 o 9,000 presos por un choque o por haber tenido, digamos, un paquete de marihuana de 2 gramos en el carro, o que se lo hayan puesto los policías corruptos entre el carro. ¿Para qué queremos 9,000 personas que pueden estar trabajando presas? Lo que queremos es que los criminales endurecidos, las maras, los extorsionistas, los asesinos, los violadores, los que causan crímenes violentos que nos tienen entre 4 y 4,500 asesinatos por año, esa cifra que ya ha bajado, que también hay que reconocerlo, porque hay muchos fiscales y policías que sí hacen su trabajo, y mi reconocimiento personal para ellos que arriesgan su vida por cuidarnos a nosotros y también a los soldados del ejército que patrullan todo el territorio nacional. Esos servidores públicos son a los que hay que cuidar, a ellos hay que entrenar, a ellos hay que proteger, a ellos hay que dirigir los recursos del Estado, que en vez de tener 14, 16 o 18 secretarías de la Presidencia de la República, tengamos 2 o 3, suficiente, y todo ese dinero que ahorremos lo mandemos a seguridad y justicia. Y hagamos que hayan oficinas de responsabilidad profesional o oficinas de asuntos internos en la policía, en el INASIF, en la DIGICRI y en el Ministerio Público, para que no se abuse de ese poder. Entonces, una sociedad liberal como la con la que soñamos, una sociedad republicana como la que soñamos, florece cuando hay seguridad y justicia. Solo eso le pedimos al Estado, que el presidente se enfoque solo en eso y que deje que la economía crezca, y entonces podrá hacer en estos 2 años que le quedan, si es que bien le va, porque a saber ni cuántos otros juicios le harán ciertos o inventados en contra, ¿verdad? Podría ser el mejor presidente de los últimos 30 años, si se dedicara solo a eso, a mejorar la seguridad ciudadana y a permitir que la economía crezca. Pero como el Estado, ¿verdad, Juan Francisco? Si tú lees la Constitución, se avienta a hacer 18,000 cosas distintas, entonces nada lo hace bien. El Estado quiere educarnos en universidades que no funcionan, educarnos en colegios públicos, en escuelas públicas que tampoco no funcionan, curarnos en hospitales públicos que no funcionan porque los manejan los sindicatos corruptos en educación y en salud. El Estado quiere reforestar al país, el Estado quiere alfabetizar al país, el Estado quiere reforestar al país, el Estado quiere 1,001 cosas y no las hace. ¿Por qué? Porque no se enfoca en el fin fundamental, que es la seguridad y la justicia. Todo lo demás lo podemos hacer los ciudadanos privados. Pero como tenemos un Estado corrupto, un Estado clientelar, un Estado donde los mercantilistas, por ejemplo, solo este año van a colocar 17,000 millones de deuda nueva, Juan Francisco, a pesar de que nos están degradando el pago de la deuda pública guatemalteca, el gobierno de Guatemala insiste en endeudarse más. ¿Y cuál es la razón que dan los mercantilistas y los economistas mainstream? No te preocupes, Frati, sí, el gobierno de Guatemala siempre ha pagado su deuda. No te preocupes, hay deudas en otros países que son más grandes. No te preocupes, el gobierno tiene que invertir todo ese dinero en mejorar al país, y no llegamos ni al 17 o 18% de inversión pública, de gasto público en inversión. Más del 70% del presupuesto nacional se gasta en salarios y en pactos colectivos corruptos. Entonces, señores, no nos mientan, no nos den a tol con el dedo. Organicen las finanzas públicas, balanceen el presupuesto, bajen los impuestos. Miren lo que está haciendo el presidente Trump. Si es que no hay que inventar el agua azucarada. Correcto. El presidente Trump, ¿qué va a hacer? Fortalecer el ejército y el sistema de justicia. Digamos, enarbolar como héroes nacionales a los policías que hacen bien su trabajo, en contra de Obama, que Obama lo que hacía era que decía que todos los policías blancos eran racistas, en vez de ayudarlos a cumplir con su trabajo, y hacer crecer la economía. Es muy sencillo, pero sí, parece que los políticos no les interesa. No les interesa. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, empezando con Giovanni. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y a todos ustedes, para que nos hagan el favor de compartir, de retuitear, de facebookear esta transmisión, para que más guatemaltecos podamos llegar hasta este punto y compartir toda esta información. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, Juanfran GT en las redes, en las diferentes redes, así me pueden encontrar. Y esto ha sido Luces y Sombras desde las instalaciones y el estudio A de Noticiero El Vigilante. Muchísimas gracias, con permiso. Noticiero El Vigilante presentó Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. Los comentarios expresados en el anterior programa son ajenos al Noticiero El Vigilante.